Vamos a la carta a los Efesios y dejé la semana pasada un tema, lo dejé a medias y me faltaba acabar el tema. Y es un tema que, como dije, es un poco complicado de explicar, un poco complicado de entender, y incluso la forma en que se explica y me expreso es en una línea muy fina, porque ahora sí se me oye bien. Muy bien. Vale, vamos a la carta a los Efesios y vamos a continuar lo de la semana pasada. Sabéis que la semana pasada estuvimos hablando sobre la destinación. Somos escogidos, Dios escoge para salvación, Dios escoge para condenación. Y dije la semana pasada, senté algunas bases y se podría hablar muchísimo de esto, pero muchísimo. Vamos un poquito más adelante. Muy bien, Dios escoge y Dios rechaza. Leímos una serie de versículos en las cuales Dios utiliza la palabra escoger, la palabra predestinar, la palabra elegir, y todas estas palabras son palabras que están diciendo muy claramente: hay varios y elijo, hay varios y escojo, hay predestino. Y la primera cosa, y esto lo dije en base a Romanos 9, la primera pregunta lógica que Pablo impone es: si Dios escoge de esta manera, ¿Dios es injusto? Y respondimos diciendo que Dios es justo en todo lo que hace. Dios es el Dios del cielo. Vimos ahí cómo Dios le dice a Moisés que yo soy el Dios del cielo y tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Y nosotros, dije la semana pasada, nosotros no somos protagonistas de la historia de la humanidad. Somos actores secundarios. Y Dios puede hacer esto. El segundo planteamiento lógico que Pablo decía es: bueno, si Dios escoge, Él también está condenando. Y lo que Pablo responde ahí en Romanos es: ¿quién eres tú para decir que Dios es injusto porque condena? ¿Quién eres tú para decir que Dios es malo? ¿Dónde estabas tú cuando Dios hizo el cielo? ¿Dónde estabas tú cuando Dios ponía límites a los mares? Y todo esto es citando a Job. ¿Quién eres tú para decir si Dios es bueno o si Dios es malo? ¿Eres tú juez de Dios? ¿Vas a ser tú la medida perfecta o el juez perfecto para juzgar a Dios? De ninguna manera. Entonces, entramos un poquito en los ejemplos de Judas y Faraón. Y lo que nos quedó por ver es la responsabilidad del hombre. Igual que hicimos la semana pasada, vamos a leer, o vais a leer vosotros. He repartido citas bíblicas y quiero que cuando yo os mencione os levantéis y las leáis, por favor. Así ganamos tiempo, y son citas bíblicas donde vamos a tener otra vez el tema de la predestinación, el tema de si Dios escoge o no escoge. No sé el orden, así que el que tenga Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si Dios no le trae. Después, segunda a los Corintios 4, 3 al 4. Muy bien, gracias, Limna. Ahí está, Dios ha cegado. Esto también entra dentro de escoger y condenar. También tenemos Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Muy bien, no me escogisteis vosotros a mí, sino yo a vosotros. Juan 6:37, un poquito adelante.
Muy bien, gracias Diego. Todo el que el Padre lo enviará a mí. Hechos 13:48. Muy bien, ahí tenemos la ordenación para vida eterna. En Romanos 8:28. Muy bien, ahí usa la palabra llamados, los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabéis que vivimos en un mundo lleno de misterios? Vivimos rodeados de misterios, cosas que no sabemos y cosas que no entendemos. Esa es la realidad. Si no tuviéramos esos misterios, si nosotros conociéramos todos los misterios, no seríamos humanos. ¿Qué seríamos? Seríamos Dios. Claro, Dios es el que conoce todos los misterios. Nosotros, un montón de cosas no vamos a saber nunca en la vida. Hay algunos que abren un aparato y lo arreglan, y hay otros que abren un aparato electrónico y lo miran y dicen, esto es increíble. Esto, ¿qué hago? No sé nada de aquí. Un misterio. Hay cosas que nunca se van a resolver, crímenes que no se van a resolver nunca. Misterios, desapariciones, misterios, las profundidades del mar donde no ha llegado el hombre, misterios, voy a decir profundidades también, ¿me entendéis? Las profundidades del universo donde no ha llegado el hombre, misterios. ¿Por qué el otro día leí o vi o escuché, no me acuerdo, el número de los que se suicidan en el mundo, y cifra actualizada de 2016, en el mundo se suicida una persona cada 40 segundos. Os repito, cada 40 segundos. El rato que estemos aquí van a morir un montón. ¿Qué hay en la mente del que se suicida? Seguramente algo que no funciona bien, porque el hombre lucha por vivir, no lucha por morir. Eso no es lógico. Pero misterios. Y veía testimonios de las familias que tenían gente que se había suicidado, y las familias no podían entender por qué de la noche a la mañana había pasado eso. Misterios. El mundo está lleno de misterios. La Biblia está llena de misterios. Este tema de la predestinación, Dios escogiendo para salvación y para condenación, se lleva hablando todo el tiempo que existe, o casi todo el tiempo que existe el cristianismo. Ya en tiempo muy temprano, Agustín habló sobre la predestinación. Pelagio se fue al otro extremo, diciendo que toda la responsabilidad caía sobre el hombre. Y durante toda la historia del cristianismo se ha debatido. Y Dios puso misterios, cosas que no vamos a entender. Y en la palabra de Dios, cosas que no vamos a entender tampoco. Y eso no debe ser un problema para nosotros. Porque nosotros no creemos por lógica. ¿Creemos por qué? Por fe. ¿Y sabéis qué? La fe a veces es ilógica. ¿Sí? Un hombre que lo ha perdido todo y dice, Dios es mi Señor, Dios es mi Rey, no hablaré mal contra mi Dios. Eso es ilógico. Eso es ilógico, eso es fe. Y la Biblia está llena de cosas que son misterios. Este es uno de ellos. Cuando versículo por versículo llegamos ahí al principio de Efesios y aparece esa palabra escogidos, yo dije, esto no voy a entenderlo. Esto no voy a saber explicarlo a la Iglesia, porque los grandes teólogos se están peleando todavía en el siglo XXI para entenderlo. Pero quiero que sepáis algunas cosas básicas. Quiero sobre todo que no tengamos miedo a decir no entiendo. No tengamos ningún miedo en decir esto no lo entiendo. Dios lo ha hecho así, no lo entiendo. Hemos leído versículos sobre la predestinación. Mencioné a Judas y a Faraón. Dije que Judas, en una cita en Mateo 26, o sea, tengo muchas citas, así que voy a intentar ir rápido con la cita, ¿de acuerdo?
Mateo 26, 24, dice: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le sería a ese hombre no haber nacido. Y sabemos que cuando están en esa última cena, nos dice la palabra de Dios como en Lucas 22:3, Satanás entró en Judas. Pero espera, entonces Judas no era responsable. Fue Satanás el que como una marioneta le movió y le llevó a vender a Jesucristo. Pero leemos en Marcos que él quería entregarle por causa del dinero. Esto lo vimos la semana pasada. Judas tenía la intención de vender a Cristo. Satanás se alineó perfectamente con la voluntad de Judas de vender a Cristo. Faraón dice muchas veces en Éxodo que Faraón endureció, o que Dios endureció el corazón de Faraón. Dice también otras veces que Faraón endureció su propio corazón. Aquí tenemos que la voluntad de Dios se alinea perfectamente en estas situaciones con la voluntad de Faraón. Faraón quería endurecer su corazón y Dios endureció su corazón. Cuando vamos a primero de Samuel, a ese primer libro de Samuel, me llamó la atención porque esto pasa años después. Primero de Samuel 6:6. Fijaos que en el contexto los filisteos han robado el arca y ese pasaje cuando lo leemos nos sale una sonrisa, ¿no? Porque decimos, es que es perfecto. Se lleven el arca y les caigan todos estos juicios. Y fijaos, desde el 5 dice, haréis pues figuras, esto es, alguien les dice, lo que tenéis que hacer es devolver el arca porque esto es el problema. Que el arca de Dios está aquí entre nosotros. Dice, haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Versículo 6. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios? Y Faraón endurecieron su corazón. Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Tiempo después los filisteos conocen la historia de cómo los judíos salieron y dicen que Faraón había endurecido su corazón. Tenemos ahí donde tiene responsabilidad Faraón en el endurecimiento de su corazón. Porque el hombre es responsable de su pecado. Necesitamos entender que el hombre es responsable de su pecado. Dios no te fuerza a pecar. ¿Tú notas que cuando pecas Dios te está moviendo a pecar? Eso es absurdo. ¿Qué es lo que te mueve a pecar? La carne te mueve a pecar. Tu propia voluntad te mueve a pecar. Tú no puedes decir Dios me hace pecar. Porque el hombre es responsable de su pecado. Y esto no lo coloca sobre algunos. Pablo va a decir en Romanos, por cuanto justos hay, déjame que calcule, ni uno. Todos son malos. Todos se han endurecido su corazón. Y fijaos que Pablo, que en el capítulo 9 nos va a hablar sobre la predestinación y sobre elegir para vida y elegir para muerte, ¿qué hace con los primeros capítulos de Romanos? Hablar de las bondades del hombre, ¿no? Deja al hombre muy mal en esos primeros capítulos de Romanos. Dice, el hombre es malo, no quiere ver a Dios, no quiere conocer a Dios, le ha quitado de su mente, le ha quitado de su panorama y ha vuelto su vista para hacer lo que él desea y entregarse a pecados. Es lo que dice Pablo ahí. El hombre tiene responsabilidad. La responsabilidad de tu pecado no es de Dios. Ninguno de nosotros es obligado a pecar. Tenemos en la condición caída del hombre, tenemos Romanos 3:10, Isaías 64, 5 al 7, Romanos 10:5, y podíamos seguir hablando y citando muchos lugares donde Dios dice que el hombre es malo, es pecador y es por su voluntad.
Nos dice segunda de Pedro 3:9, esta carta universal que escribe el apóstol Pedro. Segunda de Pedro 3:9. Fijaos que estamos diciendo cosas que en muchos casos parece que se contradicen. Parece que no las podemos encajar. Y esto es lo que venía hablando yo de misterios. Hay cosas que no vamos a encajar nunca. Tenemos los dos lados muy claros en la Biblia, pero nosotros no vamos a entenderlo seguramente. Fijaos que, dije la semana pasada, Pedro habla sobre la predestinación, Pablo habla sobre la predestinación, Jesús habla sobre la predestinación, Santiago habla sobre la predestinación. ¿Cuál de estos hace una explicación para que lo entendamos? Ninguno. Ninguno lo explica. El que más se acerca es Pablo ahí en el capítulo 9, pero él no nos da la explicación. Él nos dice quién eres tú para querer entenderlo, para querer juzgar a Dios. Quizá los mismos apóstoles no entendían la predestinación. Puede ser. Desde luego que puede ser. Segunda de Pedro 3:9 dice, versículo muy... A ver si en primera, segunda de Pedro, versículo archiconocido: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad general de Dios es que todos se salven. La voluntad general de Dios es que el infierno esté vacío y que todos se salven. ¿Veis cómo tenemos muchos lados que nos cuesta entender? Muy bien. Observaciones. Aquí vamos a entrar en el campo más en el campo de opiniones y de interpretaciones bíblicas. Porque cuando tenemos estos dos temas y los grandes teólogos se sientan a intentar reconciliar, lo que sale son opiniones de hombres, lecturas de hombres sobre estos temas. ¿Qué han dicho varios a través de la historia? El preconocimiento, la pregnosis. Dios ya sabía quién iba a aceptarle a él, entonces a él le salva, a él le predestina. ¿Entendéis? Él sabía que en el año 1994 Israel iba a aceptar al Señor y por eso le predestinó desde antes de la fundación del mundo. Pero aquí hay un problema, porque eso no es una elección, sino es un reconocimiento. Eso no sería elección. Dios no ha elegido si al final la decisión final está sobre el hombre. Qué complicado, ¿no? Esto es la pregnosis, el preconocimiento. Esto es lo que dijo Pelagio. Y muchos de acuerdo y muchos no de acuerdo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos en los dos lados. Puede ser, yo no creo en esto, puede ser que alguno de aquí crea en esto, no nos vamos a pelear de ninguna manera. Expiación limitada es otra de las cosas que hablan. Expiación limitada es que Dios murió solamente por los que un día le conocerían. Mucha gente a favor, mucha gente en contra. Si haces una búsqueda en YouTube, en Internet, vas a tener mucha gente a favor y mucha gente en contra. Y yo os animo a buscarlo, estudiarlo y a comprenderlo si sois capaces. Yo creo que no hay expiación limitada. Yo creo que que Cristo murió por todos los hombres. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Dios amó al mundo y esa palabra necesariamente se tiene que referir a todo el mundo de los humanos.
Voy a decir, hay muy buenos teólogos que sí creen en la expiación limitada, cuidado, hay muy buenos teólogos que sí lo creen. Yo no lo voy a creer. ¿Por qué? Pues Romanos 5:17, vuelvo a decir, lo que estamos haciendo ahora es atar cabos, intentar entender. Romanos 5:17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y esto no es lo que yo estoy buscando. A ver, déjame. Eso es el 18. Gracias, David. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y yo voy a decir, además voy a añadir otra cosa. Los de expiación limitada, los que creen así, dicen que Cristo solo murió por los pecados de los que un día creerían y serían hijos de Dios. Yo voy a decir que Cristo no solamente murió por los pecados de todos, sino que Cristo pagó por los pecados de todos. Cristo en la cruz, sobre sus hombros, cargaba los pecados de los que un día creeríamos en Él y también estaba pagando por los pecados de los que nunca creerían por Él. Dejadme que mire, no sé por qué tengo las citas aquí cambiadas. Dice en el Evangelio según San Juan, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos dice en otro lugar que Dios murió para acabar con el pecado del mundo. Yo creo que Dios murió y pagó por todos los pecados, para que se hiciera justicia sobre todos los pecados. Porque ahora tú me planteas esta pregunta, si Dios murió por los pecados de todos, ¿por qué no van todos al cielo? Qué buena pregunta, ¿no? Si Dios pagó por los pecados también de los que nunca creen en Él, ¿por qué no van todos al cielo? Y la respuesta es muy sencilla. Nosotros no vamos al cielo porque tengamos a hacer nuestros pecados. Nosotros vamos al cielo porque Dios nos sella con su Espíritu Santo. Esto pasa a la misma vez. Cuando uno cree, sus pecados son la justicia de Cristo, se pone sobre él, se hace efectivo ese perdón de los pecados, ese perdón ofrecido a todos se hace efectivo en él, y Dios pone su presencia, su sello, su imagen en el cristiano, y por eso entra al cielo. Yo muchas veces me habéis escuchado decir que el creyente entra al cielo con el pasaporte de Cristo. No entra por quién es Él, entra porque tiene la imagen de Cristo en Él, porque tiene al Espíritu Santo dentro de Él. Entonces, así es como funciona. Después, si quieres, discutimos un poco. Vale, otra observación. ¿Significa todo esto que estamos viendo que no debemos evangelizar? ¿Significa que si Dios va a llamar a los suyos y va a dejar de llamar a los que no son suyos, debemos sentarnos en una silla y decir, Dios ya traerá a los suyos? Esto es absurdo también, porque tenemos tantas veces a través de la palabra de Dios el llamado ¿a qué? A evangelizar. Que la palabra de Dios corriera por todo el mundo. ¿Os acordáis cuando dice iréis hasta Judea, hasta Samaria, hasta el fin del mundo? Hay muchos que creen que ahí se estaba refiriendo a Roma. Y el libro de los Hechos termina cuando el Evangelio llega a Roma. O sea, se completa el libro de los Hechos porque se completa ese versículo de ir hasta el fin del mundo. Ir hasta el fin del mundo, el mundo era Roma en esos días. Todo lo que había fuera de Roma no era mundo. Pues eso es lo que creen algunos. Pero el mandato está clarísimo.
El mandato es id. Cuando Pablo está escribiendo a sus cartas, él dice, orad por mí para que mi boca sea abierta y yo hable las maravillas de Dios y el evangelio de Dios. Id por todo el mundo. Y otra vez, id, 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 id. El creyente no puede decir, Dios escogerá para vida, Dios escogerá para muerte y yo me voy a sentar aquí, porque está desobedeciendo los mandatos de Dios. Está desobedeciendo si se niega a evangelizar. El que se niega a abrir su boca está desobedeciendo. Dijo Cristo, el que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. El evangelismo es importante. Las iglesias que llevan la predestinación hasta el extremo son iglesias normalmente que no evangelizan. Ahora, hay que decir, hay iglesias que creen en la predestinación totalmente y son muy evangelizadoras, también es cierto. Es lo que encontramos. Nos falta una cosa que es el propósito de Dios. Dios cumple sus propósitos siempre en todo lo que hace. Cuando nosotros leemos sobre la elección, Dios nos ha elegido para vida, Dios nos ha elegido también para santificación. El propósito de Dios en tu vida es que tú vayas pareciéndote, asemejándote cada vez más a su Hijo Jesucristo. Dios te ha elegido para eso. Dios no te ha elegido para que seas el mejor panadero del mundo. Ojalá lo fueras. Ojalá, y hay muy buenos aquí, muy buenas reposteras. Pero Dios no te ha escogido para eso. Dios no te ha escogido tampoco para que seas el mejor electricista del mundo. Que no está mal si lo eres. Pero el propósito de Dios en tu vida, el propósito es transformarte y que la transformación de tu vida le sirva a Dios para su gloria. No olvidemos que lo que Dios desea por encima de todo es su gloria. Dios hace las cosas por la gloria de su nombre. Por eso, prepárate para ser buen electricista, prepárate para ser buen panadero, pero prepárate sobre todo para santificarte y asemejarte cada día más al Señor Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Hemos hablado de cosas muy complicadas. Y puede ser que te vayas con más preguntas que respuestas. También. Si luego tienes alguna pregunta, luego mi móvil va a estar ardiendo de incluso algún insulto. Pero hemos visto temas muy complicados. Hay otros temas que son mucho más sencillos. Todo esto lo he dicho para que tengáis unas nociones básicas. Pero sobre todo para que, junto con Pablo, sepamos que nosotros no podemos señalar a Dios y decir que es injusto o que es malo por la forma que Él ha obrado. Se podría decir mucho más, se podría decir mucho mejor también, pero aquí lo vamos a dejar. Vamos a orar. Eterno Dios, nuestro Padre, grandes misterios que nos cuesta mucho entender. Tenemos principios muy claros en tu palabra. El de evangelizar es un principio clarísimo en tu palabra. Debemos hacerlo. Debemos obedecerte en hacerlo. Gracias porque tú nos has dejado tu palabra preciosa para estudiarla, para conocerla, para indagar en ella, para trabajar en ella. Y cuando no entendemos, Señor, seguimos creyendo en ti, seguimos creyendo las cosas que nos has dicho. Padre, haz que tu Espíritu siga obrando en esta congregación, en esta pequeña familia, para que cada día más nos parezcamos a ti, que nos santifiquemos, que tu Espíritu Santo nos santifique. Gracias en el nombre de Cristo. Amén.